Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para toda nuestra amable audiencia, nuestros hermanos en la fe de nuestra amada iglesia de Versalles, Medellín. Bienvenidos a este programa que se llama La Biblia Responde. Estoy dando una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se van conectando en toda el área metropolitana de la ciudad de Medellín, en todo Antioquia, en todo Colombia y también en diferentes partes del mundo. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala para que juntos tengamos comunión, tengamos compañerismo en la presencia de nuestro Dios. Hay un atributo maravilloso en nuestro Cristo que se llama la omnisciencia. Quiere decir que todo lo sabe. Cristo Jesús lo sabe todo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y en esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versos 51 al 58. Todos en sus casas abriendo la palabra del Señor. En el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versos 51 al 58. Dice la palabra del Señor así. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, José y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Cristo Jesús es el escriba docto en el reino de los cielos. De su tesoro ha sacado cosas nuevas, cosas viejas, que no dejan de sorprendernos. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar en esta conexión. Vamos a dar gracias a nuestro Cristo Jesús por este programa de hoy que vamos a tener. La Biblia Responde. Oremos al Señor que Él nos dirija en todas las cosas, que su nombre sea glorificado. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Tú, Señor, vives y permaneces para siempre. Eres alto y sublime. Tú eres el Rey del universo. Gracias, Señor, por permitirnos estar transmitiendo a través de estos medios de comunicación y compartir con nuestros hermanos, con los amigos que están simpatizando con tu palabra. Oh Padre Santo, rogamos tu bendición, tu dirección en esta hora, en todas las cosas,
Que tu nombre sea glorificado. Da sabiduría, da revelación, da inteligencia espiritual a tu siervo. Que las preguntas de hoy sean respondidas a la luz de tu palabra por tu Espíritu Santo. Aleluya, edifícanos, Señor, con tu palabra gloriosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Quiero saludar a la hermana Jenny López, a su familia, a Alejandro, a Alice, a Erley. Saludos al hermano Germán López, a la hermana María Lourdes Acevedo. Les recordamos, les apreciamos. Saludo al hermano Francisco Zapata, nuestro diácono. Gracias a Dios porque están en conexión con nosotros. Saludo al hermano Tomás Cipriano Sosa, allá en mi tierra Gómez Plata, a su familia, a su esposa, gracias a Dios. Saludo a la hermana Sara López, gracias por conectarse con nosotros, por vernos. Aquí estamos para compartir con todos ustedes las riquezas inescrutables del Evangelio de Cristo Jesús. Saludo al hermano Freddy Bustamante, a su familia, a la hermana Estela, a Adriancho, a Eri, a Nexer, gracias a Dios. Saluda a la hermana Nelly Gaviria. Saluda al hermano Mauro Uribe, a la hermana Marisela, a la hermana Alexandra Uribe. Saluda a la hermana Rosa Granda, al hermano Luis, a Pamela, a Joseph, a Michelle, a Lina, a su esposo. Gracias a Dios por los hermanos que van llegando a conexión. Saluda a la hermana Sorani Ocampo en Dabeiba, al hermano Oscar, a Catherine. Gracias a Dios por los hermanos que van llegando a esta conexión, a Sharid. Gracias al Señor. Saludo en el nombre del Señor Jesús a los hermanos que van conectándose, a la hermana Milena Madrid, a la hermana Miriam Caro, al hermano Jefferson Zapata, a mi hijo. Gracias a Dios. A la hermana Valentina, mi nuera, a la hermana Lady Jaramillo, a Samantha, al hermano Oscar Pérez. Saluda a la hermana Wendy Mosquera, que nos reporta sintonía allá en la Divisa. Saluda a la hermana Liliana Galeano, al hermano Juan Raúl, a la hermana Alejandra Zuluaga. Saluda a la hermana Magdalena Ortega, allá en Gómez Plata. Saluda a la hermana Gloria Amparo Restrepo, al hermano Bernardo Tejada, a la hermana Beatriz, a Justi, a Christopher, al esposo de la hermana Beatriz también. Gracias a Dios. Saludo a Jairo Higuita, al hermano Manuel Higuita, a la hermana Mercedes David, a toda su familia. Gracias al Señor que están conectados con nosotros. Saludo a la hermana Margarita Saldarriaga. Gracias al Señor. Saludo a la hermana Omaira Gómez, a la hermana Beatriz Gómez, al hermano Hernán Taborda, al hermano Darío Taborda. Saludo al hermano José Palacios, a la hermana Sandra Bolívar, a los Kevins que viven con ellos, estos muchachos preciosos del Señor. Saluda a la hermana Normeri, al hermano Sebastián Morales, a Cristian Morales, a Samuel Morales. Gracias a Dios. Saluda al hermano Carlos Guzmán, al hermano Brian Guzmán. Ya se nos va acercando el momento glorioso. Aleluya. De que ese nombre santo, sublime de Jesús sea invocado para perdón de pecados. Saluda a la hermana Amparo Higuita, creo que allá en la onda. Gracias al Señor. Hoy estamos en la sección que se llama La Biblia Responde. Mis hermanos pueden ir preparando sus preguntas, haciendo sus preguntas, para que a la luz de la Biblia tengamos alguna respuesta. Vamos a compartir este tiempo. Estoy saludando al hermano John Freddy Vargas Urrego, a la hermana Diana María González. Qué bueno que están con nosotros en esta conexión.
Saludo a la hermana Flor Torres, a Milagros, a Shaddai. Qué bueno que están ahí con nosotros para que juntos aprendamos más de la palabra del Señor. ¿Quién tiene sus inquietudes? Voy a comenzar por aquí aclarando una inquietud. En el libro de Isaías capítulo 52, vamos a leer por aquí un texto bíblico. De Isaías 52. Dice Isaías 52, verso 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Alguien pregunta, ¿este pasaje es un pasaje profético? Efectivamente podemos responder que es un pasaje profético. ¿De qué está hablando? Está hablando de la manifestación de Dios en carne. El Dios de la gloria prometió venir manifestado en carne, en persona, como hombre, a su pueblo Israel, para revelar su glorioso nombre. El nombre de Jesús no fue revelado en el Antiguo Testamento. El nombre de Jesús fue revelado en el Nuevo Testamento. El cumplimiento de Isaías 52 lo encontramos en Lucas capítulo 19 y el verso 41 al 44, donde dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjese que la Nueva Versión Internacional, ese verso 44, lo dice de una manera más clara, más tajante. Dice: te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Entonces el Dios Todopoderoso se manifestó en carne, se hizo presente, vino a revelar su nombre, vino a decir al pueblo de Israel que el reino de Dios se había acercado, que era el momento de ser salvos, pero ellos lo rechazaron, no entendieron. Entonces sí es un pasaje profético, Isaías 52, verso 6. Vamos entonces aquí con las preguntas que van haciendo los hermanos. A ver, el primero por aquí en preguntar fue el hermano Tomás. Y entonces nos dice que hay diferencia, o qué diferencia hay entre Hades, Seol, infierno y lago que arde con fuego y azufre. Y si los que van al infierno y al lago que arde se queman literalmente o es simbólico. Muy bien. Fíjese bien. Hades y Seol son dos términos equivalentes que significan lo mismo. Hades, Seol e infierno. Hades es el término griego para el lugar de los muertos. Seol es el término hebreo para el lugar de los muertos. Entonces, Hades y Seol se refieren al lugar de los muertos. Son equivalentes, solo que en dos idiomas diferentes. Hades griego, Seol hebreo. En el Nuevo Testamento, Hades se traduce también como infierno.
como el lugar a donde van los que se pierden. Eso es, los que se pierden. En el libro de Apocalipsis encontramos una referencia al lago que arde con fuego y azufre. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Fíjese cómo dice el verso 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjense que ahí el lago de fuego se presenta como el lugar final, el lugar definitivo, como un lugar más grande que la misma muerte y el mismo Hades. Un sinónimo de Hades es el reino de la muerte, donde están los muertos. Al final, cuando el plan de Dios sea consumado, la muerte, que es el postrer enemigo en ser destruido, va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. La muerte es lanzada allá. Y el Hades, lugar de muertos, es lanzado allá. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el lago que arde con fuego y azufre? Mire lo que dice, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces no es simbólico. El lago que arde con fuego y azufre no es simbólico. Es algo literal que existe. Es la morada eterna donde van a ir todos los que se han perdido y los que se perderán. Es la morada eterna del diablo, de los demonios. Es la morada eterna del anticristo. Es la morada eterna del falso profeta y de todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso no es simbólico, eso es literal. Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta. Dice la hermana Nelly, ¿qué quiere decir Talita Kumi? Talita Kumi es un término arameo que quiere decir niña, levántate. El hermano Dairo pregunta acerca de Apocalipsis capítulo 7, verso 4. No habla de la tribu de Dan. Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Si usted mira en la escritura, hay 3 listas que habla acerca de las tribus de Israel. En el Antiguo Testamento aparecen 2 listas, en el Nuevo Testamento aparecen una lista, hablando de las tribus de Israel. Algunos comentaristas se atreven a decir que Dan aquí aparece excluido Dan. Unos dicen que porque posiblemente el anticristo proviene de ahí. Bueno, eso es un comentario. Aquí, con relación a esta pregunta, a la luz de la Biblia no hay como una mayor claridad ahora. La verdad es que hay cosas en que la Biblia calla. Yo le voy a decir lo que algunos comentaristas han dicho. Se excluye aquí a Dan porque parece ser, por la profecía de Génesis 49, donde dice que Dan es serpiente echada junto al camino que muerde al caballo y hace caer al jinete. Dicen algunos comentaristas que esa es una referencia al anticristo. Eso es. Habría que ahondar más sobre el tema de Dan. ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Está la de la hermana Nelly. Dice que
Mi inquietud es la siguiente sobre todo lo que se dice en Apocalipsis capítulo 12. ¿Ya pasó o apenas va a pasar? Apocalipsis capítulo 12 apenas va a pasar. Apenas va a pasar. Eso es. Aunque hay alguna referencia de cosas que ya pasaron. Una de las cosas que ya pasaron, si usted lee el capítulo 12, verso 1 al 6, entonces aparece una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Resulta que en la Biblia la nación de Israel está representada por una mujer. Hay numerosos pasajes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde a la nación de Israel se le representa bajo la figura de una mujer. Ejemplo, Ezequiel capítulo 16 habla de una mujer que nació, que la tiraron allá al campo, que la abandonaron y que el Señor pasó junto a ella y le dijo vive, y luego comenzó a limpiarla, a vestirla cuando fue creciendo, y ahí claramente dice que es Israel, o sea, representando todo el amor, el afecto que el Señor tiene para esa nación, todo el proceso de revelación que el Señor hizo con ellos, todo lo que Él hizo a favor de ese pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, aquí, la nación de Israel está representada bajo esa figura de mujer. Recuerde que la nación de Israel tenía 12 tribus, aquí aparece 12 estrellas. Esto es una representación de Israel. Dice que estaba encinta con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. Y entonces apareció también un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Ahí mismo en Apocalipsis se está interpretando quién es ese dragón. Ahí lo dice en el capítulo 10 se habla acerca de, cuando nos dice que ese dragón es el diablo, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 10, el capítulo 20, el verso 2, el capítulo 12, ahí el verso 9, son referencias que nos está diciendo quién es ese dragón. Entonces, ¿qué es lo que hace ese dragón? Comienza a hacer una persecución. Dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, hay una referencia a cosas que pasaron y otras que apenas van a pasar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En la rebelión que el Satán tuvo en un principio, el Satán arrastró estrellas, o sea, más ángeles con él. O sea, que eso ya ocurrió. Pero va a ocurrir en el sentido de que ese dragón va a haber una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y entonces el Satán va a ser arrojado de las regiones celestes a la tierra y va a descender con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Fíjese, de esa nación de Israel proviene el Cristo que nació y que fue perseguido. Si usted mira, cuando Cristo nació, Herodes persiguió a Cristo para matarlo. Pero detrás de Herodes, ¿quién estaba? La serpiente antigua, el Satán, el diablo, el dragón, tratando de devorar al Mesías. Pero dice que José fue avisado en sueños y se fue para Egipto y fue librado.
de una forma milagrosa con María, con su niño. Cuando murió Herodes, ya otra vez el ángel volvió a aparecer en sueño, le dijo a José que se levantara y regresara, porque los que querían matarlo ya habían muerto. Ahí hay un simbolismo también de lo que va a pasar con Israel. Apocalipsis capítulo 12 habla de Israel en la última semana del programa de Dios con Israel, o lo que se conoce la semana 70 de Daniel. Recuerden que no estamos ni en la 69 ni en la 70. Estamos terminando el paréntesis de gracia que hay en medio de la semana 69 y la semana 70 para el programa de Dios con Israel. Eso es. La mujer aquí aparece perseguida, donde entonces por 3 años y medio el Señor tiene un lugar preparado en el desierto para ayudarla allí, o sea, la nación de Israel. Y bueno, y sería largo explicar detalle por detalle de todo lo que aparece en el capítulo 12. Estos días vamos a estudiar sobre eso. Israel en la última semana, con la ayuda del Señor. Pero le puedo decir que Apocalipsis capítulo 12 ante todo se refiere a cosas que apenas van a ocurrir. Es Israel en la gran tribulación. A eso se refiere Apocalipsis capítulo 12. Por aquí hay otra pregunta. La hermana Milena pregunta: ¿los pastores o hermanos, pueden echar a alguien de la congregación que haya cometido algún error? Bueno, depende del error. Depende del error. Porque Cristo enseñó algunas cosas interesantes según Mateo, capítulo 16, capítulo 18. Fíjense lo que aparece en Mateo, capítulo 18, que enseñó Cristo el Señor. Cuando habló acerca de el hermano que peca. Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, aquí hay un conducto regular. Hay un hermano que peca contra otro. Entonces, el que se siente ofendido puede reprenderle. El que se siente ofendido puede redarguirlo, hablarle. Si el hermano se le oye, si el hermano se corrige, ha ganado a ese hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces viene el segundo conducto regular, que no me quiso escuchar. Entonces tome otro hermano, vaya a hablar con él, lo corrige. Si lo ha oído, si los oye, han ganado al hermano. Si no los oye, entonces viene un tercer conducto regular. Dilo a la iglesia. Ya toca es publicarlo en la iglesia. Una persona que está haciendo daño en la iglesia, toca publicarla. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, téngalo por un inconverso. Ese es el asunto. Tenlo por un inconverso. Ese capítulo 18, verso 17. En otras versiones de la Biblia, en la versión que se llama Arcas Fernández, dice: si tampoco les hace caso a ellos, manifiéstalo a la asamblea de la iglesia. Y ni siquiera a la asamblea hace caso, tenle por pagano o publicano. O sea, no se llama hermano. No debe llamársele hermano porque está haciendo cosas indebidas. Hay una versión de la Biblia que dice, Biblia al día: si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Tremendo como dice eso. Entonces, ese es el caso, que hay a veces complicaciones con algunos
que se dicen ser hermanos y no lo son porque viven desordenadamente. Ahora, la cosa se pone tan grave que Pablo en la iglesia a los Corintios trató un caso de algún personaje, según Primera a los Corintios capítulo 5. Había un personaje allá en la iglesia de Corinto, había un personaje que se decía ser cristiano y estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra, que también supuestamente era cristiana. O sea que estaba cometiendo pecado de incesto. Y eso es un asunto grave. Entonces, este caso es todavía más grave porque Pablo ni siquiera dice que lo echen de la iglesia. En este caso Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. Entonces aquí dice 1 Corintios capítulo 5 verso 4 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús el Cristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, como para que Satanás lo castigue, lo azote, para que Satanás lo ataque, lo enferme si fuera en el caso del cuerpo. Pero si hay arrepentimiento en el hombre, puede ser salvo en el día del Señor Jesús, si se arrepiente, si vuelve. Y parece ser que a ese ofensor es al que más adelante Pablo perdona y la iglesia también perdona. Esos son los casos. A los que andan desordenadamente, vean a ver qué les gusta más, si contárselo a la iglesia o ser entregados al Satán. Ahí está, ahí les dejo ese detalle. Amén. Por aquí la hermana Cielo nos pregunta sobre Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios 1, verso 4. Nos dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Vamos a ser salvos? ¿O es cuando nos bautizamos? ¿O ya él tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Ya él tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Ya él lo tiene. Según lo que hemos leído en Evangelio según Lucas capítulo 10. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 10. Cuando regresan los 70 con gozo, diciendo, ay Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, contando pues las maravillas, esto es glorioso, esto es grande, es sublime. El Señor les dice, yo veía al Satán caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están. No dice van a estar, sino que están. Entonces, los que hemos creído en el Señor y nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, no nos vamos a salvar, somos ya salvos. Recuerde lo que dice Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese será se refiere al momento en que la persona es bautizada en el nombre del Señor Jesús. Ya sabemos que el bautismo es para el perdón de los pecados, que el bautismo es para salvación del alma, el bautismo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo entonces es inscrito una persona en el libro de la vida?
según nos dice Apocalipsis, es inscrito desde antes de la fundación del mundo. Eso es, y a eso es que se refiere el texto que usted nos cita de Efesios 1:4, cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿A quiénes se refiere? A los que ya el Señor sabía de antemano que iban a creer en él. Esos son los que están escritos en el libro de la vida. Ya también el Señor sabe los que no van a creer en él. Esos están perdidos. Y aquí entonces entra a tenerse muy en cuenta la voluntad del ser humano, porque Dios no obliga al ser humano. Es el ser humano el que voluntariamente decide si quiere ser salvo o quiere ser condenado. Por eso dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. ¿Quién decide si cree o no cree? La misma persona, es la que decide. De hecho, cuando a alguien se le habla del evangelio, entonces, ¿qué dice? No, a mí no me hable de esas cosas, que yo en eso no creo. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre los que creemos y no creen. Estoy saludando también a la hermana Daniela Gallego Ramírez. Gracias a Dios por los que van llegando a nuestra conexión. Hoy estamos en el programa que se llama La Biblia Responde. Eso es. Por aquí hay otras preguntas. Estoy saludando a la hermana Antonia Cañaveral, al hermano Francisco Javier Cosio. Bienvenido, hermano, a nuestro programa La Biblia Responde. Gracias por vernos, por estar conectados con nosotros. El hermano Andrés Ruiz, gracias al Señor por los que se conectan con nosotros. A ver qué otra pregunta. Saludo al hermano Alexis Guzmán, a la hermana Marta López, a la hermana Nana Marulanda, que pronto vuelva al Señor, al hermano José Luis Gómez de la Estrella. Gracias a Dios. La hermana Beatriz por aquí tiene una pregunta, una inquietud. Una hermana llevaba 30 años en la iglesia y hace un año se fue. Vamos a ver si se abre aquí la pregunta. La pregunta que hace: se fue para la hermana Beatriz. ¿Se fue para dónde? Bueno, aquí, para el movimiento misionero hace un año. ¿Y qué? A ver, ¿qué dice por aquí? La hermana Beatriz acabe de contarme la pregunta. A ver. Hermana Beatriz Gómez, ¿qué es lo que desea preguntar? Porque aquí estoy viendo y queda como mocha la pregunta. Sí, queda corta. Entonces, aclare ahí, se fue y qué es lo que quiere preguntar, qué pasó. Mientras tanto, voy viendo por aquí otra pregunta de la hermana Margarita Saldarriaga. Bueno, alguien está preguntando que por qué nosotros no oramos a María, que es la escogida de Dios. Muy bien. No oramos a María porque la oración debe ser exclusivamente para nuestro Señor y Dios, que es Cristo Jesús. La oración no puede ser dirigida a nadie más, ni siquiera a los ángeles, que son seres espirituales, según la Biblia los describe, poderosos en fortaleza. Pero ellos antes tienen que rendir adoración al que los creó, a Cristo Jesús. Recordemos que Cristo como Dios es superior a los ángeles porque es el creador de los ángeles. Y los ángeles le rinden adoración a Él. Nosotros no oramos a María. Antes, si fuéramos a hablar de María, estamos obedeciendo un mandamiento que dejó María. Según el episodio que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. Cuando el agua se acabó, Jesús ordenó llenar las tinajas de agua
para convertirla en vino. Y entonces María estaba preocupada porque no tenían vino y le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le responde de una forma que es algo inquietante. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y María entendió estas palabras porque tuvo que decir a los que servían, haced todo lo que os dijere. Juan capítulo 2, verso 5. ¿Cuál es el mandamiento de María para nosotros? Haced todo lo que os dijere. ¿Quién? Cristo. El mandamiento de María para nosotros es que nosotros debemos hacer todo lo que Cristo diga. En otras palabras, María entendió que no es ella la que manda. El que manda aquí es Cristo el Señor. Los católicos endiosan a María y la elevan por encima de Cristo. Pero eso es un error, porque María no puede estar por encima de Cristo. Cristo es Señor del universo. Eso es. Entonces no oramos a María, sí fue la escogida para él manifestarse en carne, pero el que recibe las oraciones es Cristo el Señor. El hermano Freddy Bustamante nos pregunta acerca de Éxodo 28, verso 30, ¿qué quiere decir los términos Urim y Tumim? Según lo que hemos investigado, significan luces y perfecciones. Eran dos piedras que el sumo sacerdote consultaba para tener respuesta de parte de Dios sobre asuntos difíciles. Si de pronto iban a ir a la guerra, ¿qué les iba a responder Dios? Y algunos comentaristas nos dicen que esas piedras sobre las que o con las que se echaban suertes, entonces podía salir una respuesta sencilla, sí, no. Eso es Urim y Tumim, luces o perfecciones. Por aquí alguien más nos pregunta, el hermano José Palacios está saludando acerca de la segunda bestia que habla la Biblia. Bueno, la segunda bestia es el falso profeta. Acuérdese que está en Apocalipsis capítulo 13. El verso 1 habla de la primera bestia que sube del mar, y ese es el anticristo. Mire que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, esta primera bestia que sube del mar es el anticristo. En Apocalipsis 13, verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13:11 es el falso profeta que se presenta preparando el camino al anticristo, o se presenta hablando de una cantidad de cosas, engañando a la gente y haciendo unos falsos milagros y conduciendo a la gente a que adoren al anticristo y a la imagen que el anticristo va a ordenar que hagan de él. Por aquí hay otra pregunta del hermano Freddy Vargas. El hermano Freddy Vargas está haciendo una pregunta que dice: después del milenio, en los cielos nuevos y tierra nueva, el pueblo de Israel, sus cuerpos son transformados o van a tener cuerpos mortales. Después del milenio, ¿qué sigue? El estado eterno. El estado eterno de la iglesia y el estado eterno de Israel. Se habla de la nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21. Está hablando de cielos nuevos, tierra nueva y nueva Jerusalén. Mire, el verso 1 y el verso 2 lo dice. Verso 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el estado eterno. Para estar en el estado eterno después del milenio, claro, Israel también estará ahí, el remanente fiel que sea salvo, transformado, sea glorificado. Es decir, que para el remanente fiel de Israel hay salvación, hay transformación, hay glorificación, para que pueda estar también habitando junto con la iglesia en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ya no cuerpos mortales, sino cuerpos gloriosos. ¿Qué otra pregunta aparece por aquí? El hermano Ángel Ríos está hablando, preguntándonos qué diferencia hay entre abstinencia y continencia en el hombre. ¿A cuál don se refiere el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? Primera a los Corintios, capítulo 7, es donde se presenta este caso. Y entonces Pablo habla de su don, que es el don de continencia. Entonces vamos a mirar aquí un asunto bien interesante. Verso 9. Mire cómo dice. Desde el verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Sin mujer. No necesitaba tener una esposa, no necesitaba tener una mujer, no necesitaba tener relaciones sexuales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, cometiendo pecado de fornicación. Recuerde que la palabra fornicación encierra toda clase de pecados o de relaciones sexuales prohibidas, incluyendo el adulterio ahí. Mirando este pasaje de 1 Corintios 7:9, en otras versiones de la Biblia dice: pero si son incapaces de dominarse, que se casen, mejor es casarse que dejarse abrazar por la pasión. Entonces, el don de continencia, ¿qué es? Es dominio propio. En la Biblia al día dice: pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Entonces habla de continencia y habla de dominio propio. A ver, continencia puede llegar a ser mayor que abstinencia. Porque alguien puede abstenerse un tiempo de relaciones sexuales, pero luego volver a tenerlas porque las necesita. Como ocurre ahí mismo en ese pasaje de 1 Corintios. En este pasaje está hablando de los que están casados. Y entonces Pablo les da un consejo cuando habla de cumplir el deber conyugal, ahí en el verso 5. Mire, Pablo dice, verso 4, verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, abstinencia es dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo, pero luego volver a tenerlas porque las necesita.
Continencia es dominarse, no necesitar relaciones sexuales. Dios hizo personas así. Hay personas que no tienen ese afán, ese deseo, esa pasión de tener relaciones sexuales. Sencillamente tienen un dominio propio, están tranquilos. Pablo era uno de ellos. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? De los hermanos que están conectados. La hermana Laura pregunta, ¿cuál es el orden de Melquisedec? De Melquisedec se habla en 3 pasajes de la Escritura. El primer pasaje que habla de Melquisedec es Génesis, el capítulo 14, verso 17 al 20. Cuando Abraham regresa de la batalla, de pelear con unos reyes que habían secuestrado a Lot y a sus bienes, Abraham lo rescata y de regreso sale a su encuentro un personaje misterioso llamado Melquisedec. Y se dan unas descripciones, unas características de Melquisedec. Dice que era rey de Salem, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces el orden de Melquisedec es el orden del Dios Altísimo. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Es el orden del Dios Altísimo. O sea, es un sacerdocio que proviene del Dios Altísimo. Para no hacer muy largo todo el episodio de Melquisedec, Melquisedec bendice a Abraham, le da pan y vino, y Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec. Lo hace por fe, por amor, por gratitud. El segundo pasaje que menciona a Melquisedec es el Salmo 110. Fíjese que en el Salmo 110 se habla de Melquisedec. Y entonces se habla en el verso 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es una profecía que tiene que ver con Cristo. Estamos estudiando los días martes, los días jueves, la serie bíblica que se llama Cristo en los Salmos, de una riqueza espiritual, en ciencia, en sabiduría maravillosas, descubriendo a Cristo en los Salmos, conociéndolo más. Entonces se habla de Cristo. El sacerdocio de Aarón o el sacerdocio levítico no es según el orden de Melquisedec, sino según el orden de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote establecido en el pueblo de Israel. ¿Quién lo estableció? Lo estableció Moisés por orden de Dios, pero era un sacerdocio terrenal. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio espiritual y celestial, mayor que el de Aarón. Fíjense, el tercer pasaje que habla de Melquisedec es Hebreos, y aquí en Hebreos sí se da una descripción extraordinaria de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Entonces dice ahí el verso 1 al verso 3, aún al verso 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Realmente solo hay un rey de paz, y es Cristo. Mire cómo es este Melquisedec, sin padre. ¿Quién es sin padre? Sin madre, Cristo.
Cristo es sin padre porque no fue engendrado por un hombre en la tierra. No tiene un padre terrenal que lo haya engendrado. Es sin padre. Sin madre. Cristo como Dios es sin madre. Por eso es un error llamar a María, Santa María, Madre de Dios. Eso no lo dice la Biblia. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana. La Biblia no dice que María es Madre de Dios. María es Madre del Hijo. Madre de Jesús como hombre, no de Jesús como Dios. Sin genealogía, o sea que no hay una genealogía. ¿Cuál es la genealogía de Dios? Que algunos preguntan, ¿y de dónde salió Dios? No salió de ninguna parte, no tiene genealogía. Nadie lo engendró, nadie lo creó, nadie lo hizo. Dios es eterno, ha existido desde siempre. Que ni tiene principio de días ni fin de vida, o sea, es eterno, es en Melquisedec, es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Es eterno, eterno solamente hay uno, Cristo Jesús como Dios. Entonces, ¿quién era Melquisedec? El mismo Cristo, el mismo Dios. Ese era Melquisedec. ¿Y el orden de Melquisedec cuál es? Es el orden de Dios. Es un sacerdocio que proviene de Dios y que es eterno. Ese sacerdocio es para siempre. Por eso es un error gravísimo decirle a un cura católico que es instituido o establecido según el orden de Melquisedec. Eso de según el orden de Melquisedec solo se puede aplicar a Cristo, a nadie más. No se le puede aplicar a nadie más. Si se lo aplican a los hombres, están cometiendo una blasfemia. Solo Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nadie más. Sobre eso estudiaremos cuando estudiemos el Salmo 110. Hablaremos más de eso. Por aquí preguntan. Bueno. Aquí estamos con la hermana Beatriz. Dice que le aclaró, hermano. Ella dice que estaba engañada, pero yo le digo que está equivocada porque Dios es uno y uno es su nombre. Después de estar en la verdad y que el Señor le reveló el nombre de Jesús, y le reveló la sana doctrina, y se fue a una iglesia trinitaria, se llama apostasía, es una apóstata. Estando en la verdad del evangelio y se fue a otra iglesia, es una apóstata. Los apóstatas no se salvan. El hermano Weimar, el Señor le bendiga. Saludos a la hermana Marujita. Nos pregunta sobre Hebreos capítulo 11, verso 5. ¿Dónde fue traspuesto Enoc para no ver muerte? Bueno, la Biblia no dice para dónde fue traspuesto. Traspuesto quiere decir cambiado de lugar. Entonces no nos podemos inventar lo que la Biblia no dice. Aquí dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto quiere decir quitado de lugar, puesto en otro lugar, cambiado de lugar. Solo la Biblia dice que Dios se lo llevó. Lo mismo que a Elías, Dios se lo llevó. En algún lugar lo tiene que tener el Señor. Entonces, ¿dónde? La Biblia no lo dice. Así de sencillo. Estamos llegando por aquí al final. Vamos a responder otra pregunta. Dice Jairo Higuita, tuvo una vida económica muy estable. Después que está escuchando la palabra de Dios de corazón, su vida económica no es la misma. ¿Casualidad o prueba de Dios para buscarle más? Solo le voy a responder con lo que el Señor ya dijo. Mateo capítulo 6. Mire, Mateo capítulo 6. En cuanto a la economía, hay que entender que la economía puede subir, puede quedarse estable o puede bajar. Porque la economía depende de muchos factores. Si hablamos ahora en este tiempo,
la situación económica está difícil, porque a causa de la peste que hay a nivel mundial, entonces empresas, fábricas han cerrado. Hay gente que ahora se ha quebrado, está en bancarrota. Entonces el aspecto económico pues no va a ser el mismo. Le voy a responder con la promesa que el Señor dio. Mateo capítulo 6, verso 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué dice el Señor? Si lo buscamos a Él de hambre no nos va a dejar morir. Desnudos no nos dejará salir a la calle. El Señor proveerá para su iglesia, para su pueblo. Y también dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Puede ser que Jairo Higuita tuvo un tiempo muy bueno, donde prosperó mucho económicamente, ahora no está prosperando, pero la salvación del alma es más importante que el dinero. La salvación del alma no la puede comprar el dinero. Esta es una buena oportunidad para buscar al Señor y entregarse a Él y ser salvo por Él. Por aquí la hermana Laura pregunta, Mateo 19:30, dice que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿A qué se refiere? Hay que mirar el contexto. Mateo 19, el verso 30 habla de eso. Y si aquí hablamos nosotros, hay una parábola que es del joven rico que quería tener la vida eterna, pero no quiso hacer lo que el Señor le dijo, que fuera y vendiera todo y lo repartiera y lo diera a los pobres. Tendría tesoro en el cielo. Mire, si aplicamos el asunto con relación a Israel, Cristo trajo el evangelio a Israel, eran los primeros en oír el evangelio, pero ellos lo rechazaron. Los gentiles fueron los últimos en oír el evangelio. Por la gracia del Señor lo hemos recibido. Entonces, los primeros que debían ser salvos era Israel, porque Cristo vino a ellos para salvarlos. No lo quisieron recibir. Van a resultar siendo los postreros. Y los gentiles, que éramos los últimos para oír el evangelio, resultamos creyendo y resultamos siendo salvos nosotros primero que Israel. Ahí está una respuesta a su pregunta. Mis amados hermanos, hemos llegado así al final de esta sección. La Biblia responde. No puedo responderles toditas las preguntas ahora. Guarden sus preguntas para el próximo programa. La Biblia responde. Vamos a dar gracias al Señor por permitirnos estar aquí, por compartir este tiempo. Gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Oremos al Señor, que Dios siga guardando su iglesia. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por esta grande salvación que tú nos has dado. Solo tú eres bueno, grande y todopoderoso. Gracias por este tiempo que nos has concedido de compartir con los hermanos, de ser edificados mutuamente con tu gloriosa palabra. Te ruego, Señor, que guardes tu iglesia, guarda a cada hermano, guarda tu iglesia, libra tu iglesia de esta peste, protege a los hermanos que están saliendo constantemente a sus trabajos, que en tu bendición de ida, de regreso a casa, los protejas. Como dice tu palabra, tú guardarás nuestro salir y nuestro entrar. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Recuerden, hermanos, que estaremos mañana orando, jueves de 5:30 a 6:30. Y a las 6:30 nos conectamos para estar en la presencia del Señor a través de este medio virtual.
teniendo la serie de estudio bíblico que se llama Cristo en los Salmos. Que el Señor Jesús los bendiga, los amo de corazón.